Bienvenidas y bienvenidos a Futbolera, su podcast de cabecera sobre fútbol femenil. Yo soy Futbolera y arrancamos el episodio 102. Mi estimado Ricardo Olín, bienvenido al podcast de Futbolera. ¿Cómo está? A ver, después de ser rockstar un par de ocasiones, ya por fin está usted acá. Bienvenide, sea usted. Oye, ya te sentía como de estos diarios llenos de tabloides, me vendías humo, nomás no se concretaba nada, pero la realidad es que estoy muy feliz, muy contento, por supuesto, de por fin, poder grabar tan esperado, no sé, este tráiler de podcast más esperado de todo el año, ¿no? Muy contento, Naim, de poder estar contigo y por supuesto con la gente que nos vaya a estar escuchando. Este crossover era el más esperado desde los Avengers, se dice. Pero sí, luego les voy a platicar en algún episodio especial de todas las anécdotas detrás de las grabaciones, cómo se freseó el señor Ricardo para estar aquí, pero vamos a aprovechar para platicar, echar bien el cotorreo y que luego no digan que nomás lo invité a echarle. No, no, todo tranquilo. Así que vamos a arrancar platicando. Primero, quisiera saber cuál es su contexto previo antes de la carnita de fucho que vamos a hablar, porque si ustedes no lo saben, este señor Ricardo es un académico, ¿no? De la FES Aragón, Comunicación y Periodismo, pero ha tenido un recorrido bien interesante en diferentes medios de comunicación. Quisiera que nos empezara platicando cómo fue que decidió estudiar lo que estudió y cómo llegó a este punto de su vida donde es usted una voz autorizada en los deportes. Pues no sé si voz autorizada, pero ¿de qué hablo de ellos, ¿no? Pues la realidad es que desde muy pequeño me gustó mucho la literatura, recordando por ahí que el primer libro que leí por decisión propia fue El Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas, y por ahí le siguió de inmediato La Mansión de Danielle Steele, gran escritora. También a partir de ello, pues dije, las letras claramente te permiten sentir, te permiten expresar, te permiten un sinfín de situaciones. Claramente estás bien logradas por una cuestión de los matices, ¿no? Del cómo ocupas la estructura de las oraciones y demás, la imaginación, por supuesto, que debes de tener al momento de escribir y, por supuesto, lo que esto puede generar, ¿no? En la imaginación de las personas que vayan a leer. La realidad es que siempre me han gustado los datos bizarros, ¿no? Estas cosas que te permiten tener conversación con alguien más. No porque quieras socializar, sino pues, al final siempre es una manera, ¿no? De poder expandir tu mundo y aprender, por supuesto, y compartir conocimiento. Y en ese sentido, pues los deportes siempre me llamaron la atención, específicamente, en su momento específicamente el básquetbol, porque crecí con los Bulls de Michael Jordan y por supuesto también el fútbol, ¿no? Entonces fui encontrándome con autores y autoras que hablaban sobre fútbol, que contaban historias de una manera diferente a lo que había en los medios de comunicación. Y fue cuando ahí me di cuenta que podría yo acercarme a partir del periodismo, ¿no? A partir, por supuesto, también de la comunicación. Dicho sea de paso, tuve un momento específicamente cuando iba en el glorioso, hermosísimo y fascinante CCH Azcapotzalco, de la política me permeó de una manera que yo ni siquiera podría describirlo, ¿no? Digamos que me fui dando cuenta que había mucha porquería dentro de la política, o en el fútbol también, ¿no? Pero me parece que en la política más. Y fue cuando decidí tal cual abrirme paso a partir del periodismo y la comunicación en el tema del fútbol. Y por supuesto, la figura de Alberto Lati en este sentido, pues es algo que tengo que nombrar porque fue algo que me impulsó todavía muchísimo más a continuar, por llamarlo así, con este sueño, ¿no? A ver, platicas de cómo nace, pues, ¿cómo decirlo? Pues, esta pasión por las letras y por contar historias, pero ¿cómo nace la pasión por el fútbol y en qué momento se juntan para que sea como tu profesión, para que sea tu manera
de ver el deporte como un medio para trabajar, ¿sabes? ¿Cómo empieza ese gusanito del fucho? ¿A qué equipo le vas? Porque yo sé qué equipo le va, pero me gustaría que la gente, no quiero decir que lo juzgara, ¿verdad? Pero que supiera cuáles son los colores del señor Ricardo Olín. A ver, mi amor por el fútbol específicamente tiene que ver con mi mamá, ¿no? Digo, en sí mi familia, pero con mi mamá, que fue con la primera persona realmente inclusive con la que yo aprendí a jugar fútbol. Nos íbamos a unos campos al llano, precisamente, historias del llano. No, nos íbamos al llano y tal cual, nos llevábamos el balón y con ella, ¿no? Empezaba, vamos a llamarla así, estoy entrecomillando, a practicar, tirar, a dar pases, a correr como loco, ¿no? Y ella, como solo ella seguramente pudo haberlo hecho, me inspiraba, me apoyaba, me hacía feliz en ese sentido. De ahí específicamente parte mi amor por el fútbol, esta pasión que afortunadamente hasta hoy día, bueno, no sé si afortunada, desafortunada y afortunadamente depende, ¿no? De qué anécdota vamos a platicar, pero hasta hoy día sigue. Y estoy seguro, porque la he trabajado inclusive así, que seguirá. Y bueno, me tocó la época también de Jorge Campos, por ahí tengo un tío, mi tío Beto, que me compró inclusive mi uniforme de Jorge Campos, dichoso sea, ¿no? El momento en que lo hizo, porque además ahorita estoy sonriendo de recordarme con estos colores que ustedes saben, solamente Jorge Campos inspiró, ¿no? Para estos uniformes. ¿A qué equipo le voy? Ahorita estoy sonriendo y al mismo tiempo me pongo triste, ¿no? Por un montón de situaciones que me hacen pasar. Cruz Azul sin duda es este equipo que conocí, que trastocó mi pasión y que justamente me enseñó a conocer las alegrías, porque aunque tenía 7 años, yo ya había visto campeón del Cruz Azul, ¿no? Me tocó verlo en el 97. Y mi otro amor, que lo pongo a la par, es la Roma. La Roma, que me enamoré de este equipo en el 2004 a partir de que mi primo Carlos David, perdón si digo Carlos David, ya sé que es una novela, pero pues ya así nos referimos a él, me dijo, oye, pues, ¿qué te parece si nos chutamos un partido de la Roma? Yo decía, bueno, pues, realmente desconozco mucho de la Roma, pero va, no, quedé encantado. Quedé encantado después de ver ese partido de la Roma contra el Chievo Verona, donde Cristian Chivu anotó gol, quedó 1-0 y me enamoré realmente justo de Totti, ¿no? Y dicho sea de paso, a pesar de que Totti se retiró, mi amor por la Roma sigue intocable. Y a pesar de que el Cruz Azul hasta el año pasado no era campeón, seguía también o sigue intocable, ¿no? Entonces son esos dos equipos pues que me han enseñado a sufrir, ¿no? Digamos que es una metáfora de la vida. Así que digamos que las lecciones más duras las ha aprendido a través del fútbol, puede ser, pero mencionas que es tu mamá la que te da como ese caminito, ¿no? Del fútbol. ¿Cómo ha sido para ti a partir de ese momento? ¿Qué ha cambiado desde entonces? ¿Cómo has ido redescubriendo, pues, esta pasión? Porque, a ver, cuando somos chicos o chicas, como que vemos el deporte con mucha inocencia y justo ahorita mencionabas que también tiene pues sus cosas extrañas, ¿no? De repente que no nos gustan o algunos vicios. ¿Cómo ha sido para ti esa evolución del niño que iba a las canchas a jugar a ahorita que tu perspectiva es pues mucho más formal por tu profesión de carrera? A ver, no sé qué voy a pensar la gente que me está escuchando. Amo el fútbol, me apasiona muchísimo, lo vivo, me desvivo inclusive en el mejor de los sentidos por él. Sin embargo, sí se me hace que hay una gran porquería, una gran corrupción, muchas veces motivada sí por las y los directivos que pues, obviamente mueven, específicamente aquí en México el fútbol, pero en muchas ocasiones también por los jugadores. De pronto por las jugadoras no podría hablar tanto porque sabemos que es muy joven la liga profesional, ¿no? Mm, ¿cómo ha cambiado, cómo ha existido esta transición? No sé si evolución, pero esta transición. Me parece que en ocasiones hay partidos que te regresan a esta cuestión de inocencia, existe esta regresión justamente del cómo lo viví en su momento y en otras ocasiones, pues digo, qué porquería estoy viendo, ¿no? Te tengo que decir de manera muy honesta, Naime, en ocasiones me enoja mucho
ciertos partidos, inclusive puedo decir específicamente los de la selección, porque sí critico mucho que pues es una federación que brinda mucho al equipo, al combinado nacional. Y sabemos en muchas ocasiones, inclusive a partir de miniseries, ¿no? Como la de Juventus o el Manchester City, específicamente esas, aunque hay otras más, sobre cómo viven los clubes, cómo viven las selecciones, que se les brindan un montón de cosas y pues que están ahí y hacen las cosas mal. ¿Cuántas personas no soñamos en su momento con ser futbolistas? Y decimos, es que si yo estuviera ahí lo daría todo, me cuidaría de tal manera. Digo, también hay que estar en ese momento, ¿no? Es muy fácil criticar desde acá, pero tomando esta perspectiva, se habla de muchas cosas y nos encontramos con partidos, con jugadas innombrables que dices, no, pues no puedo creerlo, ¿no? Me he vuelto muchísimo más, vamos a llamarlo así, pensante, es decir, trato de equilibrar la cuestión de las emociones y de la razón, aunque en ocasiones es complicado, pero siempre me ha gustado, por ejemplo, si le voy al Cruz Azul o a la Roma, no ser un crítico férreo nada más por decir, yo le voy a este equipo, pero vean cómo lo critico, no, sino realmente equilibrar esa parte. En ocasiones es complicado, pero he buscado inclusive con las maneras en que yo puedo expresar ciertas cosas a partir de un tuit o de una publicación, inclusive justamente en un blog o en una noticia, este equilibrio, porque creo que es lo interesante y lo importante. Que nos encontramos, tú sabrás, y seguramente la gente que nos esté escuchando pensará en un montón de personajes que se vuelven justamente eso, ¿no? Alguien que grita, que critica o que alaba a los equipos y en ocasiones pues eso se vuelve un sinsentido, porque sinceramente, ya hablando en un plano profesional, periodístico y comunicacional, eso lo puede hacer cualquier persona. Justamente el reto es poder mostrar o contar una historia diferente a lo que lo podría hacer alguien más que no estudió esta carrera, ¿no? Entonces, hacia ese camino he pugnado o he buscado o he luchado el ir. En ocasiones es complicado, porque pues obviamente nos encontramos permeados o permeadas de un sinfín de cosas que también pues son eso, ¿no? Porquerías, y buscamos emularlo de una manera hasta inconsciente en ciertas ocasiones, ¿no? Y hacia allá he ido. Tengo que decirte que cuando juego, porque juego o intento jugar, no sé, no sé cómo decirlo, sí me emociona mucho, me pongo muy nervioso y todavía, si se me permite utilizar esto de manera muy cliché, siento mariposas en el estómago, porque le doy la importancia justamente a ese partido, me preparo inclusive durante la semana, entre comillas, por decirlo de alguna forma, para llegar a ese momento del partido, ¿no? Me emociona inclusive el recorrido que hago hacia el juego y demás. Ya estando ahí, existe esta libertad de absolutamente todo y me olvido de absolutamente todo y solamente para concentrarme en el juego, ¿no? Entonces, trato de vivir el fútbol desde estas dos perspectivas, vamos a llamarla así, desde esta parte profesional como trabajo y desde esta parte también como alguien que simplemente ama el deporte. Ahora, mencionaste algo que creo que muchas personas nos hemos identificado, ¿no? Híjole, nos estamos metiendo a temas, escabrosos, pero el tema de la selección es un tema, digo, la selección varonil, ¿verdad? Porque la femenil es otro rollo, ahorita platicaremos de eso, pero, creo que hemos estado en ese punto, ¿no? De, híjole, ya no sé si quiero ver los juegos porque justo, ¿cómo es posible que un cuate que gana tanta lana y que recibe tantas comodidades para hacer algo que sin tema lo podríamos hacer gratis justo por esa pasión, al final termina siendo por qué la falla, ¿no? O sea, ¿qué no lo trabaja toda la semana? Entonces, se convierte como en una parte frustrante, pero justo desde tu perspectiva en el que tienes que tener como este punto medio de ser el fan y ser el profesional que va a hablar sobre el tema, ¿cómo has logrado equilibrarlo? Porque ahorita mencionas que has tratado de llegar a ese punto, pero ¿cuál ha sido la parte más complicada? ¿Cuál ha sido el el momento en el que más te ha demandado ser más profesional que aficionado? Los prejuicios. Justamente al volverme tan crítico o al no disfrutar los juegos específicamente de la selección, el aborrecer ciertas cosas, el saber el cómo se le da el trato a la historia, el cómo se tratan de solapar ciertas cosas, cómo se enaltece específicamente, ¿no? Esto. De hecho, tengo que decirlo, a mí me parece que la figura de la selección varonil mexicana de fútbol
es toda la antítesis o reúne todo lo malo de estas cuestiones criticables hacia el balompié en sí, ¿no? Creo que le da las armas a todas estas personas justamente que le tiran, en muchas ocasiones sin sentido, también, pero que le tiran al fútbol. Creo que la selección reúne todas estas vertientes, aunque en ocasiones también tengo que ser muy claro y muy honesto, pues nos ha regalado, muy a cuentagotas, pero ha regalado ciertos bosquejos de felicidad, ciertas escenas que quedan para la memoria. Se trata de luchar contra los prejuicios y de estar abierto, en mi caso, a saber que todo puede pasar, porque pues afortunado, desafortunadamente, así es el fútbol, eso sí es una realidad, ¿no? Esto sí me ha costado mucho trabajo y el tener que consumir o el buscar consumir diferentes tipos de partidos, de encuentros, de ligas. Eso también ha sido todo un reto, la verdad, porque, bueno, tú lo sabes, en ocasiones no tienes tiempo, te tienes que chutar los highlights, ¿no? El buscar conocer diferentes nombres, no siempre las mismas personas, el saber que si está la liga, tal cual, perdón, la liga española, la liga, también está la liga Iberdrola, por dónde le puedes tirar, ¿no? Ese tipo de cuestiones ha sido todo un reto, pero lo veo justamente como eso, como un reto que me ha permitido o así he tratado crecer en cuanto al conocimiento, pero no solo eso, sino además consumir otro tipo de autores y de autoras que te inviten a darte cuenta que no sé si vas a censurar esto, qué tal si nos demandan, no, pero que no todo es David Faitelson, no todo es fútbol picante, afortunadamente, no todo es la última palabra, sino que hay un sinfín de opciones, inclusive tal vez gente que no tiene ni siquiera estos focos de atención y que por ahí tiene un blog, como en Futbolera, donde justamente te encuentras con otro tipo de opciones, ¿no? Eso ha sido el reto a crecer. Luchar contra los prejuicios que creo que de manera natural uno se va creando, uno como persona, al consumir tanto te vas viciando, eso es una realidad. Y en cierta forma, sin darte cuenta también, te terminas casando con ciertos personajes o con ciertos programas y tal vez tú ya no te permites inclusive abrir o expandir tu universo, ¿no? Entonces, contra eso he luchado. Es complicado, es complejo también porque tal vez al buscar enmarcar el fútbol como parte de la cultura, que me parece que sí lo es, y culturizarlo, de pronto te olvidas inclusive de la parte mundana, que también, para bien o para mal, es importantísimo porque justamente si no fuera un deporte tan masificado, pues no estaríamos hablando ahorita de él, ¿no? Por ejemplo. Qué fuerte. Acabas de mencionar varias cosas a las que quiero regresar porque, para empezar, creo que quienes están escuchando este episodio, me atrevo a decir que les ha pasado un poco esto, ¿no? De cómo encontrar a otras personas que no hablen de lo mismo, ¿no? Ahorita mencionaste personajes que siempre están en el foco por justo la polémica, pero no por la conversación de fútbol como tal, y creo que por eso otros medios de comunicación empiezan a tener una relevancia interesante, porque la gente se cansa a veces de este tipo de contenido, ¿no? Y creo que uno de los medios en los que participaste, justo para mí es uno de los contrapesos más importantes, porque Apuntes de Rabona se convirtió en una plataforma en la que otro tipo de texto es posible, otro tipo no sé, otra línea de comunicar, otra forma de aproximarse, pues a este deporte, como bien mencionas, es parte ya del entorno cultural y ha formado muchas cosas, ¿no? En cuestión de estos sentimientos que genera, la manera en la que refleja lo social. Tener estas plataformas para mí es una manera de empujar hacia lo que la gente está empezando a querer consumir. ¿Cómo llegas tú a este medio? ¿Cómo fue para ti descubrir que había otra manera de contar las cosas? ¿Y qué es lo que te dejó el tener la posibilidad de hablarle a una audiencia que estaba lista para escuchar, pues, otro tipo de approach? Yo descubrí desde hace años Apuntes de Rabona. Fue un medio que de inmediato me atrapó y me gustó porque justamente estoy seguro y que mucha gente le habrá pasado también, pues este tema de la cultura con el fútbol a mí me parece algo que no debería de desvincularse. Entonces me di cuenta que justamente es algo que venían trabajando y que hasta hoy día por fortuna siguen haciendo y ojalá
así sigan por muchos años. Un saludo, por supuesto, a Diego Andrade, gran amigo. Yo empecé a mandar cuestiones para colaborar por ahí algunos textos, específicamente uno que tiene que ver con el doctor Sócrates y otro con Bob Marley y su amor, por supuesto, con el fútbol, que inclusive la gente sabrá, y si no, muy interesante, que su muerte tuvo que ver, digo, sin meternos en teorías conspiracionistas, tuvo que ver con un accidente, ¿no? De su uña rota, que no se atendió por estar jugando fútbol, que alguien lo pisó, esta onda Rastafari y demás. Quedé encantado, les gustaron al parecer los textos, quiero creerlos, y ahí por ahí en una cuestión pasó que el editor en jefe de ese momento, Alberto Román, también gran amigo que quiero muchísimo, al igual que a Diego, pues desafortunadamente tuvo que irse, dejar su puesto y total que me vieron como opción, ¿no? Después de algunos otros más textos que envié, me vieron como opción y ahí comenzó la aventura. Nunca voy a olvidar mmm, mis primeros 2 días, de hecho, ya como editor en Apuntes, porque escribí sobre el tema de Renato Ibarra, este tema de violencia, armé un blog sobre eso y también entrevisté a esta Pau López, mi amiguísima que amo y adoro y quiero muchísimo, Pau López que cumple años el día 11 de febrero, o sea que acaba de pasar prácticamente su cumpleaños. Y ahí comenzó la aventura. Y fue así como me fui permeando muchísimo más de lo que inclusive yo llegué a pensar sobre la culturización del fútbol. No sé, o sea, es algo que me hizo crecer muchísimo, sí profesionalmente, inclusive académicamente, porque pues ahí me tienes que lo compartía, bueno, lo sigo haciendo en mi Facebook, en Instagram, cuestiones de apuntes de Rabón y pues mis alumnos y alumnas afortunadamente se fueron interesando, inclusive sin que les interesara de primera mano el fútbol, ¿no? Y lo que más rescato es que me hizo crecer como persona, ¿no? Y lo digo, aprovecho ahorita que estoy contigo, pues tan solo me hizo encontrarme con personas como tú, Naim, o como esta Bren Moller, ¿no? Entonces, así tal cual lo defino, como algo mágico que me dejó un aprendizaje, insisto, en el ámbito profesional, sí, por supuesto también en el tema económico, pues al final era trabajo, pero me hizo muchísimo mejor persona de lo que era antes de haber entrado a Puntes de Rabón. Qué bonito que justo un deporte que nos apasiona tanto nos ayude a encontrar estas conexiones que de otra forma tal vez no hubiéramos hecho o nos hubiéramos tardado más en conectar. Y mencionando pues tu labor a través del tiempo que estuviste ahí, fuiste editor en jefe de Apuntes de Rabona, pero es una plataforma que no tiene contenidos desechables, o sea, tiene aproximaciones distintas a las que vas a encontrar en otro tipo de medios. No significa que sea mejor o peor, simplemente son diferentes. Pero, ¿cómo encuentras ese balance entre que esta observación distinta justo genere el interés necesario para que las personas que están acostumbradas a una manera de consumir de manera tradicional el deporte puedan llegar pues a ese tipo de contenidos? ¿Cómo fue tu experiencia durante ese proceso? Mi experiencia fue, ahí sí tengo que decirlo que todo un reto porque nos guste o no, es que en el tema de la cultura del fútbol, sí hay una especie de nicho, ¿no? No porque la gente creo que no le atrape o no le guste, sino que simplemente en cuanto a los medios masificados en sí, se ha educado de una forma en la que tenemos que consumir o tenemos que tener o tenemos que esperar cierto tipo de contenido. Entonces, el tener que construir estrategias en su momento con Gus, ¿no? Ahí con el Cachirul, de temas digitales, inclusive vamos a llamarla así, el tema hasta de los copies o la publicidad que podías ofrecer para que la gente realmente estuviera interesada que en algo al final tiene que ver, ¿no? Les guste o no también, es que sí competen muchas cuestiones. Ahorita nombraba el tema de Renato Ibarra y por ahí hablar tal vez del cómo debería o no, esto lo enmarco como una pregunta, educárseles a los y a las futbolistas para que estén abiertos y abiertas a cuestiones de tolerancia, en esta cuestión de género y demás, ¿no? Porque tú lo sabes, Naim, y la gente seguramente que nos estará escuchando también, o tal vez lo habrán notado en su momento, y si no, les invito a que revisen inclusive los comentarios de otras personas, cuando normalmente te escriben,
¿Y eso qué tiene que ver con fútbol? Eso no tiene que ver fútbol. Las cosas que pasan en el fútbol solamente se quedan en la cancha. La realidad es que no es cierto, ¿no? Tan es así justamente que hace ratito hablaba de Sócrates, del doctor. Él influyó muchísimo justamente para derrocar un gobierno autoritario. Si el fútbol no tuviera nada que ver, entonces su figura hubiera pasado simplemente desapercibida. Y así hay un sinfín de ejemplos, afortunadamente, donde el fútbol tuvo que ver. George Weah se convirtió en el primer exfutbolista en ser un presidente de un país, ¿no? De Liberia. Y mucho, mucho tuvo que ver el fútbol. Hablar del caso de Didier Drogba, el de tener una guerra civil, ¿no? O sea, hay muchas cuestiones que sí, evidentemente, nos demuestran que el fútbol tiene que ver, nos guste o no, insisto, y aunque les guste o no también a otras personas, con cuestiones de índole social, ¿no? La cotidianidad o cotidianeidad, perdón, en sí. Entonces, fue todo un reto realmente establecer y enarbolar ese tipo de estrategias para poder permear de mejor manera en las personas. Y que esto fuera, entre comillas, un poco más masificado, ¿no? Porque está bien, puedes tener tu sitio web, está bien, puedes tener tu podcast en Spotify o en algún otro sitio, está bien, puedes tener tus videoblogs en YouTube. Sin embargo, no basta con eso, tienes que saberlo vender, ¿no? Y en nuestro caso, era tener que lidiar con cierto tipo de contenido a lo que desafortunadamente la gente no está tan acostumbrada, insisto, por el cómo los medios masificados les han ido vendiendo cierto tipo de cosas. Entonces, un reto que gocé, que en ocasiones adolecía, pero que la realidad es que lo hicimos y lo hice en su momento con muchísimo amor y con muchísimo cariño. Ahí se aplica con sudor y lágrimas, de verdad, con sudor y lágrimas en ocasiones, para entregar cierto contenido, cierto producto que, pues, en ocasiones también no era tan bien recibido como uno esperaba, ¿no? Pero me parece que poco a poco las personas con esta cuestión de las pautas digitales a partir de otro tipo de plataformas, pues se ha ido encontrando con otras opciones, ¿no? Y ahí es cuando te das cuenta justamente que la gente necesita o la gente necesitamos otro tipo de contenido. Ahora, dentro de tu trabajo en este medio, surgió Historias del Llano, que para mí es uno de los podcasts más importantes para hablar sobre el entorno del fútbol, la manera en la que se relaciona justo en la sociedad y que a veces como que la gente podía pensar que no era la nota que se esperaba de fútbol, pero sin embargo era una parte que enriquece mucho al entorno deportivo. ¿Cómo fue para ti estar en este espacio? ¿Cuáles fueron las historias que disfrutaste más? Digo, entiendo que todas tienen un lugar importante y por eso es que en su momento eligieron contarlas o invitar a las personas para que lo hicieran, pero a ti en lo particular, ¿cuáles fueron las que te dejaron, pues como esta calidez en el corazoncito de decir, claro, o sea, por este tipo de cosas es que este tipo de espacios existen? Ay, Nay, me pones en predicamentos, ¿eh? Todos en los que participé, porque estaba yo. No, mira, mm, sí tengo mis historias favoritas, aunque tengo que decir que todas al final sí terminaron trastocando la manera en que yo visualizaba en su momento la vida, evidentemente cuestiones futboleras, y el cómo inclusive traté de mejorar o de cambiar ciertos aspectos que yo decía, no, pues por aquí estoy mal, ¿no? Tengo que decir, por ejemplo, digo, te voy a colocar, no voy a ponerlos ni en primero o en segundo lugar, simplemente los voy nombrando conforme los voy recordando. Tengo que decir que el tuyo me gustó mucho, primero por la actitud que traías, digo, ahorita estás como muy seria, si estás en moda así de, a ver, estamos con el invitado, ¿no? Pero, eh, me- de verdad, Te pasas, ¿eh? de verdad, o sea, Es que estuviste súper risueña. yo le pagué para que dijera eso, de público conocedor. No, yo te noto muy profesional, hasta me siento en estos programas así como de difícil de creer y todo, ¿eh? O sea, sí. Perdón, estoy muy Que es, Roku TV, ¿no? Con sus programas vintage. Pero el tuyo me gustó mucho por la cantidad de anécdota que además tienes, el cómo lo platicamos inclusive antes, el proyecto, por supuesto, que traes contigo y la relación además de manera directa e indirecta que tienes con Brett Moller, ¿no? Con Dale Vuelta, Futbolera y demás. Todo eso me pareció fascinante. Obviamente el tema de Brett Moller también
de esta perspectiva, insisto, porque yo estaba muy alejado hasta cierto punto en cuestiones de género y el tema de la tolerancia y cosas que tal vez justamente por género yo ya daba por hecho o simplemente para mí pasaban desapercibidas o ignoraba, el, el conocer de propia voz o de viva voz, por supuesto de ustedes en este caso, situaciones que uno como hombre pues, no piensa, ¿no? Yo recuerdo en el caso de esta Bren, cuando decía, pues sí, les ayudamos a las chicas, a las mujeres, a las niñas, a la gente mayor, a encontrar sitios donde puedan hacer ejercicio de manera segura, ¿no? U organizada. Y pues uno decía, pues ¿cómo? Y es cierto, ¿no? Tal vez cuando eres niño, cuando eres hombre, cuando eres joven, pues simplemente dices, ah, pues quiero jugar fútbol y buscas a un equipo, ¿sabes? Y no piensas que si va a ser mixto, si hay liga femenil, etcétera. Entonces, eso me cautivó incansablemente. Pues obviamente también se relaciona mucho con lo que hace Futbolera, ¿no? Este espacio donde pues al final es otro tipo de diversidad en muchos aspectos y además das la opción a las personas, por fortuna, pues de conocer la Liga MX femenil, de conocer los nombres, de conocer las historias y no solamente decir, ah, ¿quién es mejor, Messi o Cristiano Ronaldo, no? Este tipo de cosas que pues, ya es un hastío, pero pues bueno, desafortunadamente mueven mucho, ¿no? Lo hemos visto en las reacciones, inclusive en redes sociales. Rescato mucho también la historia de Vanessa Córdoba, la arquera, la actual hasta el momento, arquera de Gallos Femenil. Me gustó mucho el tema que vivió en una isla justamente ahí en Colombia. Este tema del sexismo en el fútbol, ¿no? Donde no creían que ella podía jugar fútbol simplemente por ser mujer y además cómo ella se ha hecho un propio espacio y su propio nombre lo ha forjado, porque pues ella es hija de Oscar Córdoba, pero no se le reconoce afortunadamente por ser la hija de Oscar Córdoba, sino por ser Vanessa Córdoba. ¿Me explico? Eso es interesantísimo. Y voy a decir uno más. Bueno, no es que tengo un chingo, pero a ver, el profesor Lino, Ernesto Lino, que es justamente el director técnico de un equipo de amputados, ¿no? De fútbol. ¿Cuándo te vas a imaginar que los amputados o cuándo ibas a pensar que amputados iban a poder jugar fútbol? Y pues específicamente él nos dice cómo lo hace, ¿no? Y cuánto tiempo ha llevado esta labor, que dicho sea de paso, no es que le paguen, sino que lo hace por pasión, por amor, y pues hay afortunadamente hay gente y organizaciones sin fines de lucro que le han ido ayudando, ¿no? Y añado uno más, entrevistamos al portero del equipo de Guerreros Azteca, el equipo de la Ciudad de México de fútbol para ciegos, ¿no? El portero que no es ciego, pero nos contó su experiencia de cómo es compartir y convivir con personas con discapacidad visual y cómo también sus prejuicios se fueron, pues, quitando, ¿no? Digámoslo así, creo que vale mucho la pena esto que voy a decir, se quitó la venda de los ojos, ¿no? Es interesantísimo. Creo que elegí muchos de temas de inclusión, pero pues es que al final es eso, ¿no? El fútbol debería de ser eso. Es un deporte para incluir a cualquier persona, sin importar un sinfín de desafortunadamente estupideces y prejuicios que hay en el mundo. Totalmente, y creo que, este tipo de espacios donde te permiten sumar a personas y que te cuenten sus historias, que te platiquen otras visiones, enriquece muchísimo la conversación. Yo por eso disfruto hacer este podcast, porque aprendo cuando platico con las personas que llegan a este espacio y aprendo otra vez cuando estoy editándolo, porque cada vez que los escucho, estoy enriqueciendo mi visión y eso para la audiencia creo que es entrar a mundos que a veces la gente no conoce, ¿no? Desde temas específicos, conceptos, vivencias. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Desde tu formación profesional, tu pasión por los deportes, tu pasión por el fútbol, ¿cómo consideras que ha cambiado tu panorama a raíz de esto, de historias del llano, de compartir, de contar historias distintas? ¿Y cómo crees que te ha cambiado al momento de estar en otras plataformas ya, donde quizá el enfoque es un poco más tradicional, empujas por contar una línea diferente, te cuesta trabajo adaptarte a lo establecido por las masas? ¿Cómo te has llevado este aprendizaje
a una plataforma que llega a muchísimas más personas y que de alguna manera puede servirte para impactar de una manera diferente. A ver, tengo que decir que en lugar de bajonearme, ¿no? Ahora que trabajo en un medio muchísimo más tradicionalista, por llamarlo de alguna forma, me siento obligado, me siento con la obligación neta de decir, güey, tú necesitas contar esas historias, necesitas apoyar, porque no es que yo les dé la luz o les dé más foco de atención, sino apoyo. Al final es una colaboración. Yo es así como lo veo, ¿no? Y necesito contar esas historias y hablar inclusive de una manera distinta a como normalmente y desafortunadamente se tiene establecido un montón de cosas, ¿no? Entonces, lo veo como un reto muy bueno, la verdad. En ocasiones, pues sí tienes que ir contracorriente, pero creo que, no digo que es muy rápido, pero creo que paulatinamente se están dando ciertos cambios en concreto, inclusive en los medios muchísimo más grandes de lo que es tal vez Apuntes de Rabona, ¿no? Porque al final hasta cierto punto sí somos reconocidos o éramos reconocidos o la gente lo sigue viendo como un medio un tanto independiente. Insisto, un poco más de nicho, pero que afortunadamente se ha ido abriendo. Y me siento obligado a eso. ¿Cómo ha cambiado mi perspectiva? Eh, Querer buscar muchísimas más historias, porque ahí están, ¿no? Y darme cuenta inclusive, por ejemplo, con un medio como Futbolera, ay, yo creo que estoy diciendo muchas cosas buenas de Futbolera, ¿no? Te Como digo que que deberían de regalarme una playera o algo. van a pensar que te pagué o que te mandé un Cierto, café con una les prometo que plataforma. no es un podcast pagado, ¿no? Yo creo que cuando lo vayas a poner vas a decir, podcast pagado por, ¿no? Por Futbolera. Pero neta, o sea, sí veo que hay muchísimo más medios, ¿no? De lo que tal vez uno podría haber pensado que no. Yo pensaba que tal vez no había tantos, pero me doy cuenta que sí. Y entonces, ¿eso qué implica? Que además hay muchísimas más personas también allegadas a estos temas, o que si bien no están tan cercanas, quieren estarlo y quieren aprender de estos temas, ¿sabes? O sea, yo no veo nada de malo, por ejemplo, cuando alguien dice, ¿sabes qué? Yo no conozco nada de, por ejemplo, de fútbol femenil, pero estoy dispuesto o quiero aprender, quiero darme una oportunidad y conocer estos nombres, ¿no? Y eso está increíble, porque no está tan viciado, ¿no? Por el momento, esperemos que así siga. Y hay gente que tiene muchísima más apertura y en lugar de decirte, oye, estás medio güey porque pues no sabes, ¿cómo no vas a conocer a Lionel Messi? ¿No? Más bien te dicen, vamos a contarte sobre Kenty Robles y tienes que saber quién es Kenty Robles por estas cosas. Y si no es Kenty Robles, tal vez quien te jale va a haber otro tipo de nombres, ¿no? Entonces eso lo encuentro fascinante. Y lo veo eso como un reto, como una manera de poder ir sorteando ciertos obstáculos para poder generar muchísimo más conocimiento y al mismo tiempo tú aprender. Yo lo veo así con mis estudiantes y perdón de una vez a quienes me estén escuchando de mis estudiantes porque ellos y ellas lo saben, ¿no? De repente les meto un chingo de cosas que tienen que ver, sí, con temas de la cultura popular, cuestiones geeks y demás, ¿no? Por ahí hablamos de Daria, por ejemplo, por ahí hablamos de Love, Death and Robots, por ahí hablamos de Doors en su momento, con un chingo de cosas, ¿no? Pero siempre utilizo neta y perdón, cuestiones que tienen que ver con índole futbolero, ¿no? Pero la realidad es que, insisto, el fútbol es social y lo veo como una forma inclusive de enseñarles a las personas, no a que precisamente tengan que enamorarse del deporte en sí, sino tal vez de lo que el deporte, para bien o para mal, ha provocado en la sociedad. Porque hay muchas cosas buenas, entre comillas, y malas, sin entrar en temas moralistas, pero que el fútbol le ha entregado, le ha dejado y ha cosechado en la sociedad. Entonces, lo veo como eso. Nos guste o no, el mundo es redondo y se mueve como una pelota, ¿no? O como un balón, como quieran nombrarle. Y creo que a partir de ello podemos generar estas redes de aprendizaje, sí para tener estadísticas, sí para, quieran o no, idolatrar a alguien, sí para seguir a un equipo, enamorarse de sus colores, pero sobre todo para que ese conocimiento nos funcione para algo más, ¿no? Para sí tener un mejor fútbol, para sí tener mejores futbolistas en muchísimos sentidos, e inclusive y al mismo tiempo para ser mejores personas que se congreguen como una afición, ¿no? Es así como lo veo. Les prometo que no traigo discurso, me van saliendo las cosas así, espero no sonar como, ese güey lo escribió o algo. Perdón, me pongo muy emocional cuando hablo contigo, Naim, de estas cosas.
No, hombre, yo ya apunté una frase que próximamente estará en alguna camiseta, claro que sí, porque, aquí el señor nos ha bombardeado con ideas para merchandise. Les guste o no, el mundo es redondo como una pelota y se mueve como un balón. Qué cosa más preciosa acaba de decir usted, señor Ricardo, de verdad. Pero sí, creo que las personas que están un poco alejadas de el deporte en general, pero en este caso del fútbol, a veces les cuesta entender cómo puede generar tantas cosas, ¿no? ¿Cómo puedes viajar para ver un partido que puedes ver en la tele? ¿Cómo le puedes dedicar tu tiempo libre a esto? O sea, como que no alcanzan a entender las conexiones que genera, las emociones que provoca, y creo que esa es la razón justa por la cual, pues, hacemos lo que hacemos, ¿no? Por encontrar a más personas que sientan lo mismo que sentimos nosotros. Y ahorita mencionaste el tema de del fútbol femenil y obviamente este podcast, pues, está enfocado hacia allá. A ti, desde tu experiencia y desde tu formación, te toca ver a la distancia el nacimiento de la liga. Honestamente, ¿qué fue lo primero que te pasó por la mente? ¿Creíste que duraría? ¿Cómo percibiste o cómo recibiste esta noticia? ¿Y cómo ha sido, pues, este paso de los años en la evolución del discurso alrededor del fútbol femenil, hablando desde los medios de comunicación tradicionales? A ver, sí, sí, con alegría tengo que decirlo o sea, inclusive ya estando en Apuntes de Rabona específicamente y platicando con muchas mujeres, lo que me decían es que el fútbol, pues, siempre les ha gustado a las mujeres, siempre nos ha gustado. ¿Cuántas mujeres no van a los estadios? Simplemente no se nos había dado una oportunidad de profesionalización y es real, ¿no? Eso es una realidad. Me dio mucho gusto por esa parte, me puse feliz, sin embargo, tuve mis dudas sobre cómo los directivos específicamente iban a manejar la Liga MX femenil, ¿no? Porque no sé si lo sepan igual, inclusive muchas personas, pero el tema de que muchas ligas se profesionalizaran, inclusive México tiene que ver con eso, tiene que ver con una relación o se vincula directamente con un requerimiento de la FIFA para poder seguir participando en ciertos torneos oficiales, evidentemente también con el Mundial, y entonces exigían y siguen exigiendo a otros países sus ligas femeniles, ¿no? Entonces, desde ahí parte esta cuestión. Y dije, bueno, pues si ya se hizo de manera obligada y te lo venden de una forma, pues está bien, tampoco es que podamos hacer mucho con eso, pero cómo se va a ir trabajando, ¿no? Y he visto que ha tenido un crecimiento, sí paulatino en muchos sentidos. Sin embargo, tengo que decir que las redes sociales y la manera en que mucha fanaticada defiende su amor por el fútbol, sin importar inclusive si es femenil o varonil, lo cual encuentro muy, muy importante también, pues ha ayudado a este crecimiento. La gente se ha dejado escuchar. Nos guste o no, nos guste o no, las personas son las que deciden si algo sobrevive o no. Y eso tiene que ver con cuestiones, inclusive hasta de publicaciones de revistas, con cantantes, con agrupaciones, etcétera. Por supuesto que el deporte no queda exento de esto. Entonces la gente se ha dejado escuchar, como tú en este caso, creando un sitio, un podcast, por supuesto en publicaciones también lo hacen otro tipo de personas, y eso me ha gustado. Mm, Tengo que decir que estaba contento, estaba feliz, pero no sabía si generarme expectativas, ¿sabes? Sí, sí soy muy honesto. No por el nivel o cómo iban a jugar las futbolistas, sino por el recibimiento, perdón, que iba a tener por parte de los medios de comunicación y por cierto sector del público. Pero hoy puedo decir que desde hace, que 2 años, quizá, he visto la fuerza que de por sí ya tenía, pero que ha ido tomando, ¿no? Y cómo muchísimas más personas se encuentran en esta apertura de querer consumir algo que realmente es bueno. Digo, hay partidos buenos y malos, y eso aplica para la liga varonil y femenil, ¿eh? O sea, hay partidos infumables también. Aquí yo no me voy a poner a decir, no, los partidos de la Liga MX femenil son muchísimo mejores que los de la varonil en cierta, porque tampoco podemos generalizar, pero sí puedo decir que la mayoría de los partidos son fascinantes, ¿eh? Son fascinantes. Y además, tengo que decirte también que yo he pensado, pues ahora, no sé si vaya a pasar en algún momento de mi vida, si yo me convierto en papá, ¿no? Imagínate que tal vez si es que llegara a tener una niña, pues está la opción de que si ella quiere claramente, porque no la voy a presionar,
Imagínate que tal vez ella quisiera jugar fútbol y ahora tiene realmente una posibilidad palpable de poder convertirse en profesional. ¿Me explico? Entonces ha abierto todo un mundo de posibilidades que se convierten en una realidad que tal vez nadie hubiera pensado en su momento. La liga femenil de fútbol en México hoy es más, mm, ¿cómo decirlo? Más real que nunca. Y eso hace que los sueños dejen de ser solamente eso y se puedan convertir en un paso más a lograr algo, ¿no? Para muchas personas. Y eso realmente me pone muy contento. Ahora, es un tema y se sabe que la cobertura que se ha dado en los medios tradicionales ha ido evolucionando. O sea, sí tengo que decir que ha mejorado desde sus inicios, pero creo que todavía no estamos en donde tendríamos que estar, ¿no? En muchos aspectos. ¿Tú en lo particular consideras que ha habido un avance importante? ¿Crees que hay un techo mucho más alto para seguir avanzando en este sentido? Porque hay que decirlo, lo que funcionaba para vender el fútbol varonil, pues no necesariamente funciona para la femenil, ¿no? Hay medios de alcance masivo que de pronto quieren usar la misma fórmula y se topan con que pues, hasta han tenido que borrar publicaciones porque la audiencia del fútbol femenil no perdona, ¿no? O sea, es muy vocal en la parte cuando tiene que criticar algún contenido que no se acepta, ¿no? Por muchos motivos. Y creo que también eso lo han aprendido estas plataformas. Sin embargo, para ti, ¿cómo fue notar ese pequeño detalle, el que lo que se hacía para un nicho no funciona para el otro? ¿Te costó trabajo? Porque al final la deconstrucción duele, ¿no? Es ruda, no se toca el corazón y de pronto, pues te encuentras reflexionando sobre tus propias actitudes y empiezas a entender cómo cambiar la forma de comunicar. ¿Cómo fue para ti el darte cuenta que la narrativa era diferente y cómo empezaste a buscar la forma de aproximarte a estos contenidos de la manera adecuada? Bueno, en eso tuvo que ver muchísimo las pláticas que tenía, inclusive luego fuera de cámaras, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Off the record con esta Pau y también con esta Klaus Pedraza. La realidad es que aprendí mucho de ellas y tienes razón, el desaprendizaje sobre todo y esta deconstrucción, el cómo comenzar a ver otra realidad a partir de este tipo de acercamientos, sí son duros, ¿eh? Sí son golpes de realidad. Cuando te lo tomas, creo, muy en serio, sí son hasta crudos, por llamarlos de alguna forma. Hay muchas cuestiones que podemos inclusive debatir por qué tal vez le están dando más presencia a la Liga MX femenil y por qué no lo hicieron en su momento, ¿no? Digo, qué bueno que lo hacen, porque insisto, hay calidad, hay nivel, hay muchísimas historias inclusive detrás de esto y son, por fortuna, historias diferentes también, ¿no? Son realidades diferentes las que se viven en la Liga MX femenil para bien y para mal. Mucho tiene que ver, insisto, con el tema de las redes sociales. Lo vi streaming y tú lo decías también hace ratito, hace unos instantes, son muy vocales. Entonces, este tema de por qué no están pasando los partidos, ¿no? Y obviamente con razón, de manera imperativa lo denunciaban, pues para bien o para mal, la liga o la federación, mejor dicho, en ocasiones escucha, en ocasiones lee, y han ido dando un poco más de espacio. Claramente sí, se le puede brindar más. Creo que los horarios, sobre todo, son un tema a tratar, pero que tendría que ser ya, ¿no? Inclusive por ahí el cómo viajan a los partidos las futbolistas. Sabemos que de pronto se echan viajes en camión cuando claramente podrían hacerlo en avión y eso sí perjudica cuando la parte varonil no lo hace así. Inclusive los juveniles no lo hacen así. Yo sobre todo recalco el tema de los horarios. Se les podría dar diferente tipo de horarios para que más personas pudieran ver los partidos que de por sí ya han crecido y creo que ese techo no sé si tenga un límite, pero hasta ahora claramente hay muchísimo trecho que avanzar en ese sentido para que mayor número de personas, perdón, conozcan estos nombres y dejen inclusive de sorprenderse porque una mujer juega bien fútbol. O juegas bien fútbol o no juegas bien fútbol. Ya no importa en este caso específico si eres hombre o si eres mujer. ¿Es bueno, eres buena, eres malo o eres mala? Y ya, ¿no?
Encuentro con gusto que ya hay más televisoras que pueden o que pasan los partidos. Hay más opciones vía streaming también, como mencionaba hace ratito. Y además, yo celebro muchísimo que los equipos, a pesar de que sí forman parte de la misma institución, tienen hasta cierto punto su propia identidad, ¿no? El hecho tal vez de modificar un poco el escudo, inclusive de que tengan sus propios uniformes, es algo que a mí me hace muy feliz, porque en algún momento lo platicamos inclusive en Apuntes de Rabona. No sé qué vayan a pensar las personas cuando escuchen esto que voy a decir. ¿Estás obligado u obligada a irle al mismo equipo en la parte varonil y femenil? A mí me parece todo un tema, ¿eh? De verdad, te debes de sentir identificado o identificada simplemente porque como ya le vas al equipo de varones o de hombres tienes que hacerlo también, o viceversa, ¿no? Entonces, esto te da una oportunidad de inclusive disfrutar a ti como persona, como aficionado y aficionada, otro tipo de fútbol y mirarlo desde otra perspectiva. Creo que eso es lo que nos tendría que hacer más felices sobre cualquier cosa, ¿no? Pero sí, creo que hay muchas cosas que mejorar claramente. Sabemos que han ido ahí, pues tal vez tratando de caminar después de correr y luego se tropiezan, ¿no? Específicamente tal vez con el tema de los salarios y obviamente los derechos laborales que deben de tener. Pero bueno, ojalá esto vaya marchando muchísimo más rápido, sobre todo para las personas que forman parte de los clubes femeniles, porque ojo, no solamente son las jugadoras, no solamente son las futbolistas, es la gente de utilería, ¿no? Son los directores y las directoras técnicas, por supuesto, gente que tal vez inclusive nosotros no sabemos que ayudan mucho al club y están ahí, ¿no? Ojo, 5 años prácticamente de la fundación de la Liga MX, ¿no? 2017 se fundó oficialmente en diciembre del 2017 y ya al siguiente año se formalizó la liga, hubo un torneo antes de Copa, o sea, son pocos años hasta cierto punto y creo que han ido avanzando, aunque claramente se pueden hacer las cosas mejor. Claro, y mencionas algo importante, ¿no? De cómo en tan poco tiempo el avance que se ha tenido ha sido, ha sido un tema, porque a veces siento que al estar tan cerca de todo, no ponemos en perspectiva los escalones que se han avanzado, ¿no? Jugadoras que han salido a otras ligas lo han dicho, que a pesar de estar en ligas que aparentemente son de mejor nivel, que tienen más años, sus partidos no se transmiten y nosotros nos agarramos a sombrerazos porque ponen la transmisión tarde y con justa razón, pero siento que somos como ese dicho, ¿no? De que si a un ratón le das una galleta, después te va a pedir un vaso de leche. Pues claro, porque siempre quieres más. Y creo que eso es algo que la audiencia mexicana tiene muy presente, ¿no? No me voy a conformar con que los partidos estén en la tele de paga, quiero que estén en tele abierta. Y no me voy a conformar con que los transmitan, quiero que los pongan en horarios donde más gente los vea. Entonces, siento que también eso ha sido importante para el empuje que ha tenido en tan corto tiempo y con la visión a futuro que se tiene de que la Liga Mexicana sea la mejor del mundo, por muchas razones. Yo genuinamente creo que vamos a llegar eventualmente a ese momento, porque nos ha tocado aprender de otras ligas que llevan más tropiezos, ¿no? Incluso Estados Unidos, siendo el ente poderoso que es, pues va por su tercer intento y es el que ha durado más años, pero como que la Liga Mexicana agarró los aprendizajes de otras ligas menos afortunadas y buscó la manera de que no fuera una piedra de la cual tuvieran que tropezar, ¿no? Y ahorita hablábamos del tema de la selección, como en la varonil sufrimos, ¿no? Nos enojamos, aventamos cosas, nos frustramos y de repente a tuitazos queremos sacar como, pues el enojo que produce justo esto de que no cambia nada. Sin embargo, creo que la selección femenil ha venido como a curar un poco esta parte por muchas cosas, ¿no? Por cómo se ha cambiado la estructura de selecciones, se ha buscado tener mejores rivales, se cambió a la persona que estaba en la dirección técnica. Entonces, hemos visto un avance diferente, que incluso hay personas que apenas le están entrando al fútbol femenil que dicen, ojalá la selección varonil tuviera este cambio también de estructura que necesitamos. ¿Cómo ves tú esta diferencia? ¿Te pasa lo mismo que comento, ¿no? De que de pronto dices, híjole, a mí me sucede,
escucho que va a jugar la selección varonil y la verdad ya no me dan ganas de verla. Como veo el resumen y si bien va, pero la selección femenil, claro que sí, a qué hora y por supuesto que vamos a estar ahí al pendiente, o sea, como que siento que es la selección que sí nos ilusiona. ¿Tú cómo lo vives? ¿A qué crees que se debe? ¿Cómo es para ti ver esta diferencia entre lo que tendría que ser lo mismo? Porque al final todos somos México, pero no sucede así, o sea, sí hay como un dejo de fe que le ponemos más a la femenil. ¿Cómo es para ti esta parte? Oye, Naim, le voy al Cruz Azul, a la Roma y al México, ¿no? Esos son mis 3 equipos, ¿no? A ver, bueno, dicho sea de paso y rescatando lo que acabo de decir, pues estoy acostumbrado a las ilusiones, ¿no? Entonces, yo creo Qué fuerte. fácilmente en ocasiones con la selección mexicana, el Tri, el gigante de CONCACAF como te lo venden, etcétera. A ver, sí me molesta mucho los partidos de la selección, digo, sí procuro verlos, más allá de que me moleste, aunque sí soy muy crítico, eso sí tengo que mencionarlo. Pues ya sabes, ¿no? Siempre es lo mismo en ciertas ocasiones, ya sabes el nombre de a quienes van a convocar. O sea, hay un tema de corrupción enorme, en ocasiones no comprendes por qué hay ciertos nombres que siguen ahí, a otros los borraron, y pareciera que siempre existen los mismos equipos, de siempre, justamente, ¿no? Pero bueno, ahí estoy apoyando, ahí estoy gritando, los goles, los autogoles, las fallas. La realidad es que hasta en ocasiones disfruto cuando les ganan, si tengo que ser franco en ese sentido. Eso creo que no me hace menos nacionalista, más bien más un maldito, tal vez, no lo sé, un cínico, pero sí disfruto en ocasiones cuando he visto que pierden, la verdad. Inclusive he pensado que sería fascinante que México, muy neta, lo digo, no fuera a un mundial. Sería un gran castigo, en serio, de verdad, porque esta ilusión en la que los medios se enmarañan y dicen, es la mejor selección, no, quién sabe qué, me voy a casar con quién, ya sabes, lo mismo de siempre. Son unas ridiculeces para mí, porque no hay un análisis profundo, real de lo que sucede en el juego, además. Y cuando pierden, también se les tira con todo. Sabemos en qué posición funcionan los medios de comunicación, creo que eso no es descubrir el hilo negro. La parte de la selección femenil, y rescatando lo que mencionas, además del cómo, inclusive, digámoslo así, ha hecho su estadística o ha visto qué ligas funcionan y cuáles no, inclusive en el tema de selecciones. Quitando el tema de Leonardo Cuellar, que también me parece que llegó un momento en el que se estancó, inclusive también se empezaba a llamar a las mismas jugadoras de siempre, es una realidad, y por el contrario se excluía a otras, ¿no? Es el caso de Charlín Corral, tan hablado últimamente, además, con este regreso y todo, ya con Mónica Vergara. Pues también hay un tema estructural ahí que tendríamos que ver, ¿eh? Creo que la gente debería de buscar o de indagar qué personas, va a sonar a House of Cards esto o a Game of Thrones, pero qué personas inclusive ahorita están trabajando en la selección femenil y, por llamarlo de alguna forma, son gente de Leonardo Cuellar, ¿eh? O sea, eso es importantísimo, porque yo no sé qué tanto bueno o malo vaya a ser para la mayor, ¿sabes? Ojalá eso no vaya a permear. Y no porque yo diga que soy un anti Leonardo Cuellar, pero claramente hubo decisiones que tomó. Y si alguien estuvo tantos años en la selección, resulta complicado, ¿sabes? Ahora, sí lo veo con ilusión, sobre todo, ¿sabes por qué? Porque de manera natural está habiendo una transición generacional, ¿no? Ya tan solo decir el nombre de Alison González, o sea, es una brutalidad en muchísimos aspectos. ¿Qué tanto esta futbolista específicamente, aunque hay otros nombres, eso sí quiero decirlo, ¿no? Pero específicamente ella puede o va a dejarnos en la selección? O a partir de ella, ¿qué tantas futbolistas, perdón, van a empezar a crecer a la par o después de ella, ¿no? Claramente la selección femenil tiene que ser, yo lo veo así, ¿eh? Yo lo veo así, yo no digo que tiene que ser así o es lo correcto, pero lo veo como una apuesta a mediano plazo, por todo lo que está dejando la Liga MX femenil, por las jugadoras que están surgiendo ahora sí con esta primera temporada, este primer torneo donde hay un torneo juvenil, ¿no? Donde hay categoría juvenil, pues hay un semillero, por llamarlo de alguna forma. Y ojalá la Liga Femenil sea la antítesis de lo que es la Liga MX, ¿no? En este sentido, y por supuesto la selección.
Es decir, todos esos vicios que hemos visto que simplemente no funcionan, ojalá y no los tomen, ojalá y no los toquen, porque pues por ahí tal vez podría empezar a desequilibrar las cosas. A mí se me ilusiona mucho la Liga MX femenil, me ilusiona por supuesto mucho la selección femenil de fútbol. O sea, y además, ¿sabes qué? Mm, el verlas jugar, el ir al estadio, que por ahí tuve la oportunidad cuando fueron contra Colombia recientemente, el año pasado, recientemente el año pasado, eh, te empiezas a empapar también de manera indirecta de conocer otras selecciones y conocer a las jugadoras de otras selecciones, ¿no? Y darnos cuenta que justamente en algún punto, tal vez, Estados Unidos ya no vaya a estar tan lejano, ¿no? Japón tal vez ya no vaya a estar tan lejano. Francia, Noruega, etcétera, ¿no? Entonces creo que va a tener o va a brindar, mejor dicho, una apertura para que además terminemos por aprender muchísimo de otras selecciones también. Pero fíjate que ahorita que mencionas a las elecciones que buscamos acortar distancia, yo tengo una, no sé, como este feeling de que México pudiera estar viviendo el mismo camino que España, ¿no? Una selección que durante muchos años estuvo como un poco en el limbo y los logros que consiguió por allá por los 90, pues eran genuinamente porque las jugadoras eran buenas y no tanto por su estratega, que digo que también tiene por ahí sus cosas oscuras, ¿no? Y que se han hablado muchísimo en los medios de comunicación, pero cómo encontraron la forma de ir de menos a más con un proyecto genuinamente mediano y largo plazo. Entonces yo tengo mucha esperanza que con este cambio de estructura, aún entendiendo que, como tú decías, que hay personas que están de la llamada escuela de Leonardo Cuellar, digo, también hay que decirlo, no había otra persona, entonces, si querías estar ahí adentro, pues tenías que estar, ¿no? No sé si a su sombra, pero por lo menos a la par, para que, entre comillas, pudieras aprenderle o porque era el técnico que tenía toda la vida. Entonces, ahora que la estructura ya no está este personaje, pero están otras que están mostrando lo que pueden hacer sin esta figura a su lado, me da esperanza de ver estos pequeños cambios que se han dado, ¿no? Los partidos que se televisan, los partidos en los estadios. ¿Cuándo ibas a creer que una selección femenil iba a ir al uni, ¿no? A una eliminatoria, cuando antes, si bien te iba, todos eran fuera y a lo mejor en el CAR. Entonces, siento que pudiera pasar, que pudiéramos recorrer el mismo camino que España en muchos aspectos y quiero creer que ese va a ser, no sé, como el gran premio, ¿no? De decir en 10 años ya no estamos en el lugar veintitantos del ranking, ¿no? Ya estamos en el top 10 y estamos peleando. Entonces, creo que eso es justo lo que la Liga MX femenil ha dejado en 5 años. Pero imagínate si se hacen bien las cosas en otros 10, dónde puede estar, ¿no? Este equipo. Y justo con esto que la liga logra, con lo que la selección está empezando a conseguir o a visibilizar, ¿qué crees que hace falta para que el fútbol femenil esté dentro de los espacios de fútbol tradicional y no como un segmento aislado? ¿O es bueno pensar que no estén ahí y que existan otros espacios donde se pueda tratar el fútbol femenino de otra manera? ¿Cuál para ti sería como la apuesta correcta? ¿Meter el fútbol femenil donde mucha gente lo pueda ver, aunque no sea el mercado adecuado? ¿O genuinamente continuar esta línea de tener sus propios espacios y esperar que la gente voltee hacia estos medios independientes y lo descubra? Oye, qué gran pregunta, pero antes de responderte, sí quiero mencionar que, bueno, lo dije un poco, no soy anticuellar porque claramente logró muchas cosas, con muy poco también, eso hay que decirlo, o sea, sí se le debe de reconocer a Leonardo Cuellar esta parte histórica, ¿no? Con la selección también. Eso sí es una realidad y me parece importante precisarlo, ¿no? Aquí creo que tampoco se trata de politizar, aunque desafortunadamente sí termina siendo así, pero no tendría que serlo tanto, ¿no? No se trata de decir, es de este equipo y esta persona es de otro equipo o de este nombre y etcétera, ¿no? Al final todos y todas tendríamos o tendrían que trabajar pues por un bien común, que es la selección femenil en este caso, ¿no? Eso me parece importante precisarlo. Y mira que esta pregunta inclusive yo hasta te la quisiera hacer a ti, ¿no? Lo que me acabas de decir, ¿tú qué sentirías más bien cuando el fútbol femenil termine por masificarse, si es que sucede así, ¿no? Porque
termina siendo, yo lo veo así, como una cuestión hasta cierto punto, y no sé si mi comparación vaya a resultar estúpido o no, pero algo no tan masificado, ¿no? Algo, por llamarlo de cierta forma, underground. Pasa que cuando te gusta un grupo y de repente le empieza a gustar un montón de personas, pues ya se choteó, ¿no? Por eso dije que no sabía si iba a resultar estúpido. Pero claramente a mí sí me gustaría que se masificara en el sentido de reconocerle primero a las personas, a las futbolistas, a la gente que trabaja para y por el fútbol femenil. Eso primero es muy importante. Y por supuesto darnos cuenta y que se den cuenta de la calidad que hay dentro de esto. Y así como hay calidad, también criticar cuando los partidos no son buenos, cuando no se hacen las cosas bien, ¿no? Rescato ahorita mucho el anti-fair play, claro que sí, ¿no? De Toluca, ¿no? Contra Atlético de San Luis, o sea, fue penoso eso, porque imagínate, Metiendo la jiribilla el señor Ricardo, oye, no, hombre. oye, es que imagínate, neta, imagínate lo que se hubiera hablado, porque digo, tampoco es que se le haya dado tanto difusión como me hubiera gustado, pero lo que se hubiera hablado si realmente sacan el balón. O sea, neta, imagínate qué ejemplo hubiese sido, ¿no? Digo, desafortunadamente no fue así, pues quisieron meter su gol y pues ya no sabemos lo que pasó. Yo creo que lo ideal sería que tuvieran muchísima más presencia en cuanto a los medios de comunicación, ¿no? Que así como se le dedica media hora a hablar de que si Neymar se hizo lesionado para poderse ir a una fiesta como normalmente ocurre, se le diera más de 5 minutos al resumen o hablar de la Liga MX femenil, ¿no? Porque sabemos que se le da muy poquito espacio todavía, ya se le da, pero se le da muy poco espacio. Que se le diera mayor difusión tal vez a la historia de una futbolista, así como de repente nos encontramos con un montón de idioteces en páginas, y lo digo, así yo lo pienso, no quiero que le vayan a tirar aquí a futbolera o a Naim, pero como nos encontramos en analistas, ¿no? En este tipo de páginas, Juan Fútbol, donde simplemente te dicen, sí, Adriano o Julio Baptista o X jugador brasileño se casó con la prima de su ex esposa y bla, 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 y la gente se empieza a reír, ¿sabes? O se sexualiza además a las futbolistas, cuando claramente no tendría que ser así, ¿no? Entonces, me gustaría, por ejemplo, que estas páginas que son muchísimo más cercanas justamente a una cuestión masificada, trataran realmente los temas como deben de ser tratados, como lo que es, como fútbol, ¿no? Y no simplemente tratar de ir por otro lado para vender, inclusive, tú lo sabes, Naim, hay ciertas formas de utilizar las imágenes para llamar la atención y claramente esto tiene una intención, aunque en ocasiones digan, no, yo no quería que pareciera eso, ¿no? Entonces, me gustaría que fuese así. Me gustaría claramente sí que siguieran, vamos a llamarla así, teniendo su propio espacio, pero no porque tengan su propio espacio implica que deben de tener solamente cierto público, porque es fútbol, ¿sabes? Es fútbol. Son personas, somos personas. Y es así como tendría que quedarse. Porque es como decir, los futbolistas afrodescendientes solamente deben de jugar en ciertas ligas porque son afrodescendientes. Los futbolistas que nada más hablan en español solamente, ¿sabes? Como lo que pasaba inclusive con los balones de oro hasta cierto punto, que solamente se les daba a futbolistas europeos, ¿no? Y sabemos que grandes futbolistas sudamericanos, centroamericanos en su momento no pudieron ganarlo precisamente por eso. Y entonces debería de existir esta apertura y esta tolerancia, ¿no? Hablo de este tema de espacios en el sentido de respetar que sigan jugando en los estadios, ¿no? A eso me refiero. Que sigan teniendo esta diversidad en cuanto a sus uniformes o en cuanto a los escudos. O está el tema de rayadas. Rayadas se llama rayadas, no se llama rayados femenil, ¿no? Entonces, a ese tipo de espacios me refiero. A este tipo de respeto, vamos a llamarle así, en cuanto a lo que son como una propia personalidad, ¿no? Eso me encantaría. Y ojalá y la gente se dé cuenta, los medios de comunicación y mucha gente que se cree, y lo digo que se cree porque es desafortunado que digan que les gusta el fútbol y después digan que el fútbol femenil a poco es fútbol o a poco las mujeres juegan fútbol. Qué bueno que juega fútbol a pesar de que es mujer. Eso es una idiotez, eso es intolerancia en muchísimos sentidos, de verdad. Y sí me molesta cuando me encuentro con ese tipo de comentarios o les leo, ¿no? Entonces, muchas personas pueden ver fútbol,
pero pareciera que pocas pueden comprenderlo. Y lo ideal es que comience a tenerse esa apertura justamente para que la diversidad exista y sobre todo este amor y respeto y pasión que tenemos por el fútbol nos haga darnos cuenta que el balón es para todos y para todas. Qué reflexivo se puso al final, mi estimado. Y creo que ese es el tema al final del día, ¿no? Cómo conseguir masificar el fútbol, pero de la manera correcta, ¿no? Porque de pronto, sí, ya se ve fútbol femenil en los medios tradicionales, pero se equivocan en los nombres, pero no las conocen, pero confunden a una jugadora con otra. Y es como, vamos a masificarlo, pero vamos a traer a la gente experta, ¿no? Si para una cobertura de Juegos Olímpicos traes a personas que son expertas en los deportes que van a comentar, de los cuales van a opinar o que van a analizar, ¿por qué no haces lo mismo con el fútbol femenil? ¿Por qué no te llevas a gente que conoce el contexto, que lleva 10 años cubriendo el fútbol femenil, incluso antes de que hubiera una liga? Entonces creo que también ese tema de que no hay un compromiso genuino desde este aparato tradicional de medios deportivos, es lo que también de repente complica un poco el llevar la información a todos lados, pero llevarla bien, porque de nada te sirve llegar a montones de personas si diste un dato equivocado. Y entiendo que estamos aprendiendo, ¿no? Y estamos en la búsqueda de poder hacer mejores coberturas o mejores contenidos, pero ya son 5 años. O sea, ya el que te equivoques ahorita es un desdén, ¿no? Es no querer informarte o no tomarte en serio tu trabajo. Entonces creo que encontrar ese punto medio de vamos empezando a llegar a esos espacios donde mucha gente que no conoce el fútbol femenil lo puede conocer, pero también llevando a esta misma gente que llegue de primera, pues a los medios que llevan todos estos años, ¿no? Gente que ha estado mucho tiempo antes que yo, que conoce del tema, que ha estado al pie del cañón y creo que al final el beneficio para la audiencia es muchísimo, ¿no? Es tener información, pues, de calidad, y creo que ese tendría que ser el gran objetivo. Y ya para cerrar, ¿cuál es para ti, eh, la mejor cómo decirlo? Para ti, ¿cuál sería la mejor forma de vender el fútbol femenil? ¿Cómo lo harías tú desde tu trinchera para sumar a personas que no se han dado el tiempo de verlo y que quizá luego llegan como el clásico tío Ramiro, ¿no? De que, ay, pues es que no juegan chido, pero nunca se han sentado a ver un juego. ¿Cuál sería para ti la manera en la que le dirías a un tío Ramiro que no tiene interés o que no se ha sentado a ver un juego completo, que le dé una oportunidad? Ay, no, pues sí veniste como con preguntas tremendas, ¿no? O sea, me siento como Richard Nixon con David Frost aquí. Ya hasta voy a empezar a sudar. A ver, híjole, desde mi trinchera puedo decirte que pugnando y procurando justamente dar esta difusión al fútbol femenil, ¿no? Y como dices, además prepararte, porque no solamente es decir, sí, le voy al Cruz Azul. ¿Y a quién conoces? No, pues a Pau López. ¿Y a quién más? No, viva el Cruz Azul femenil, ¿no? Y ya, lo único que vas a decir. Justamente este tema de poco a poco irte culturizando respecto al fútbol femenil, ¿no? Pero en este caso sabes que es muy importante y creo que tal vez con el fútbol en sí no había pasado, pero sí debe de ser esta educación en muchas cuestiones, perdón, de apertura y de valores, ¿no? El cómo comprender lo que sucede alrededor del balón y por el balón. Me parece un gran pretexto y una gran justificación que cuando vayas a hablar del fútbol femenil, justamente puedas meter ciertos temas sobre tolerancia, sobre desaprendizaje, ¿no? Y pueden decirte progre y pueden tacharte de un montón de cosas. Y está bien. O sea, al final, pues la perspectiva que pueden tener otras personas respecto a ello. Pero la realidad, insisto, ya puse los ejemplos de George Weah, de Sócrates y de Didier Drogba, y así hay una infinidad de ejemplos en el fútbol varonil, ¿eh? Ojo, y a poco por eso vas a hacer progres, ¿no? Es justo este tipo de cosas cuando te encuentras con los comentarios de, y solamente dicen que es fútbol. Bueno, eso aplica para todo el fútbol, ¿eh? Solo para el varonil, no, para todo el fútbol. Creo que desde ahí, desde mi trinchera, yo lo haría de esta forma, ¿no? Y invitando a las personas de manera directa o indirecta a que lean cierto tema, también engancharles y obviamente también mi trabajo como periodista, además de que por eso me pagan, y como comunicador,
es enganchar a las personas. ¿De qué manera tú vas a decirle a alguien que tal vez iba pasando por ahí y no iba a leer la nota, pero le llamó la atención la imagen, la fotografía, el subtítulo, el título, qué sé yo, y diga, le voy a dar clic, me encantó, y termina leyéndote, ¿no? Así como me pasa con mis estudiantes cuando me dicen, profe, pues nunca creí que iba a haber una relación entre la Segunda Guerra Mundial y el fútbol y me di cuenta que Alemania jugó contra Alemania en Alemania y ganó Alemania y perdió Alemania, ¿no? Cuando estaban divididas ahí en el Mundial del 74. O sea, ese tipo de cosas me parecen exultantes, me parecen increíbles y fascinantes. Y eso también pasa en el fútbol femenino. Hay un sinfín de historias, pero hay que saber cómo contarlas. He ahí la cuestión o la situación. Eso desde mi trinchera. Y lo otro es un poco más complicado porque viene un problema desde la estructura, de este constructo social inclusive, del cómo la gente viene educada, que para mí, híjole, de pronto resulta un poco complejo el decir, pues es que así está educado y por eso es machista o por eso es misógino o por eso inclusive esta mujer incentiva o promueve el machismo, porque también sucede, ¿no? O de esta forma es que dice estos micromachismos, porque pues así era donde viví. No, es muy complicado, ¿eh? Es un problema estructural y ahí sí pues realmente yo no podría decirte, así se tienen que hacer las cosas. Pues tiene que ver con talleres, claramente tiene que ver con cursos, claramente tiene que ver inclusive con que esta persona acepte que pues las cosas no deben de ser así. No porque antes era así estaba bien o era aceptado, pero eso no implica que estaba bien. Simplemente pues las cosas eran así porque así lo buscó el sistema, así lo permitió el sistema, así inclusive lo incentivó el sistema, pero eso no implica que estaba bien. Y hay muchas cosas que venimos arrastrando, ¿no? Me viene a la mente el caso desafortunado, por supuesto, de hace, bueno, te decir hace un año, el año pasado del Tuca Ferretti, ¿no? De estas declaraciones, justamente. Mucha gente decía, pues es que ya está grande, pues, híjole, solapar ese tipo de cosas también es una pena y es una vergüenza, ¿no? Entonces, se vuelve muchísimo más complicado. Me parece que en este caso las generaciones nuevas, por llamarlo de alguna forma, yo no sé si tú y yo somos generación nueva, pero claramente somos más jóvenes que otras generaciones, nos toca y les tocará mostrar este tipo de perspectivas. Eso sí lo tengo claro, ¿no? Y pues cada quien justamente desde su trinchera abonará. En ocasiones, inclusive, y fíjate, lo platicaba con mi amigo Aldair, que, a ver, resulta complejo, ¿no? El cómo nosotros vamos a estar abordando este tipo de temas, claramente. Pero si lo haces y no tienes un foco de atención, eso no lo hace menos importante. Eso creo que debemos de tenerlo muy claro, ¿no? Tal vez no lo hacemos en Facebook, tal vez no lo hagas en Instagram, tal vez no lo hagas en un blog, pero lo haces platicando con otra persona. Y eso también ayuda muchísimo, porque tú no sabes si esta persona después lo va a ir a contar o justamente lo va a publicar o va a hacer algo, va a tomar un plan de acción para poder materializar eso que tú le hiciste pensar, tú le hiciste concientizar. Y eso también es importantísimo. Ahorita me acuerdo de Cadena de Favores, gran película, ¿no? Y tiene que ver con esto, ¿no? ¿Cómo creas este tipo de redes? Entonces, pues, no quisiera decir que esa es mi conclusión o que ese es el camino correcto a seguir, pero al menos es lo que hasta hoy día yo pienso. Qué fuerte, qué fuerte. Y sí, coincido contigo porque siempre digo que nunca sabes quién te está escuchando, nunca sabes quién te lee, no importa si tienes 5 seguidores, 5,000, 20,000, 100,000, alguien se va a quedar con algo de lo que dijiste, de lo que leyó, de lo que escuchó. Y volvemos a lo que hablamos hace rato, ¿no? Por eso es tan importante esos espacios donde tu panorama se amplía justo porque te enriqueces de la conversación, de las vivencias de la otra persona y la audiencia va generando su propio criterio con base en lo que aprende de este tipo de dinámicas, ¿no? Y de verdad que, qué inspirador escucharte hablar de todas estas cosas, porque creo que hace falta tener una visión de este tipo para abordar el deporte en general, pero en nuestro caso el fútbol, y entender justo eso, que es más allá que un deporte, hay muchas cosas que vienen relacionadas y es importante mencionarlas porque de eso se trata, ¿no? El fútbol es un reflejo de la sociedad. Si la sociedad es intolerante, el fútbol va a ser intolerante en muchas cosas. Y creo que estos ejercicios ayudan a que podamos tener, insisto, una visión mucho más amplia, el panorama mejor de lo que lo teníamos, más completo con otras piezas. Y pues nada, te quiero agradecer por estar aquí, por aceptar la invitación
venir a platicar conmigo, por compartirnos todas estas cosas. De verdad deseo que haya más personas como tú cubriendo el entorno deportivo con esa pasión y con el compromiso que te caracteriza. De verdad, no me queda la menor duda que vas a seguir cosechando éxitos y vas a seguir contagiando a otras personas de esto que te hace diferente. Así que vamos a estar muy al pendiente de todo tu recorrido para que cuando seas famoso y tengas acá tu imperio en los medios de comunicación puedas decir, no, no, Ricardo estuvo en Futbolera antes de que se cotizara alto. Claro que sí. Ya estoy llorando, ya me estoy limpiando las lágrimas por tanto adorno. Ya hasta se me antojaron unos tacos con crema, ¿no? Tanta crema que le estuvimos echando a todo esto. No, Naim, pues al contrario, agradecerte muchas gracias. De pronto sé que me voy y me extiendo mucho, pero pues, digo, está obviamente por la confianza que hemos generado, ¿no? Desde el momento en que conectamos, valga la expresión. Y también me siento muy contento de saber que coincido con gente como tú que neta, tú no tienes idea justo de lo que hablas, de cuánto generas, ¿no? De esta cuestión de admiración, de respeto y por supuesto de este conocimiento que crece a partir de lo que compartes. Y pues nada, muy contento de verdad de por fin, además, por fin haber estado aquí, ¿no? Spoiler alert de lo que les vayas a decir en las cosas y anécdotas para contar. Se nos fue la luz, yo lo voy a decir, se nos fue la luz la primera ocasión que íbamos a grabar y ya de ahí pasaron como 8000 años, ¿no? Yo dije, pues ya se va a acabar la pandemia cuando por fin podamos hablar. Y nada, no me queda más que agradecerte también por el tiempo, por el espacio brindado y por supuesto agradecerles a las personas que nos vayan a escuchar y más que por mí, para que me escuchen, para compartirme, me gustaría que compartieran esto porque pues, es futbolera, ¿no? Y futbolera hace eso, es una especie, vamos a llamarla así, lo entrecomillo, así lo veo, de semillero justamente que promueve otra manera de poder mirar, amar y apasionarse por el balón. Muchas gracias por todo, de verdad. No, hombre, a ti, ojalá que sí, ojalá que se haga ese momento y por supuesto va a haber una segunda parte, no me queda la menor duda que vamos a volver a platicar y nada, que la gente nos deje en los comentarios de qué les gustaría que habláramos la siguiente vez después de esta introducción tan reflexiva y tan formal como tú dices, que al contrario a cuando estuve en Historias del Llano. Así que, pues nada, un placer como siempre platicar contigo y de verdad una vez más, muchas gracias.